Bueno, quedamos colgados un poquito justo cuando iba a responderle a Sergio en el bloque pasado, se cortó. Sobre este punto que Sergio mencionaba del papel de Israel como guardián de la palabra o guardián de la alianza. Efectivamente, de eso estábamos hablando, Sergio, de que Israel era instrumento de Dios y no Dios instrumento de Israel. ¿Sí? Esta es la diferencia entre el Dios de la alianza y los ídolos. Cuando alguien se adueña de Dios, automáticamente es un ídolo. No sé si se entiende la figura. ¿Sí? Cuando únicamente yo como persona o como pueblo o como iglesia o como país soy el dueño de Dios, eh, ese Dios es un ídolo. Funciona justamente al revés. El Dios vivo y verdadero trasciende las personas, las instituciones, las culturas, las morales, trasciende todo. Dios es Dios. Parece una frase hecha, pero nos resulta tan difícil entenderlo. Lo que pasa es que, profe, nosotros tenemos bueno, en virtud de la revelación bíblica y creemos también que tenemos el Espíritu Santo y nos iluminó también el entendimiento para conocer que hay un camino para llegar a ese Dios, para conocer a ese Dios. En Que no cambio, es un libro, es una persona. es una persona, ok, es una persona, pero hay grupos y culturas que no conocen este camino. Y entonces nosotros allí podemos decir que lo que ellos están adorando no es el mismo Dios que nosotros adoramos. Ese no es el Dios. De manera que este es nuestro Dios y ellos no tienen ese Dios. En esa forma figurativa estaría correcto. Por ejemplo, no sé, un musulmán. Sí, sí. Cualquier ejemplo que pongas, en esa forma figurativa está bien, pero vos no sos el dueño de Dios. No soy el Ah, dueño. Sencillamente estoy diciendo pero que es muchos se el Dios. consideran. Son un instrumento de Dios, profe, para ayudar al prójimo. Vos mismo estás diciendo que el segundo mandamiento es amar a tu prójimo, y si vos amas a tu prójimo, tenés que encaminarle a poder salir de su Ese ignorancia, no es el segundo mandamiento. ¿Sí? de las tinieblas a la luz, que es el camino a Sí. Cristo. Ese no es el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es no te harás imagen ni semejanza de nada que haya encima del cielo, ni abajo en la tierra, ni en el mar debajo de la tierra, ni a ellas adorarás, ni ante ellas te postrarás. Ese es el segundo mandamiento. ¿Sí? Jesús resumió la primera y la segunda tabla de la ley. Los mandamientos hacia Dios, los mandamientos hacia el prójimo. ¿Sí? Entonces no es el segundo mandamiento. En fin, a lo que voy es, inclusive Israel no se consideraba poseedor de Dios. Y cuando se consideraron poseedores de Dios, cayeron en la idolatría. Ahí está el problema. ¿Sí? Todo esto había surgido de la pregunta de Luis de por qué ciertos movimientos religiosos o predicadores pop star tienen éxito. Es por el complejo de inferioridad de sus seguidores. Si sus seguidores, bueno, no serían sus seguidores si tuviesen confianza en sí mismos, en su llegada a las escrituras. Las escrituras son pasibles de múltiples lecturas y todas ellas eh, condicentes con las escrituras. Nadie tiene que adaptarse a mi secta para ser cristiano. El Espíritu Santo es el que nos convence, porque no es el hombre. Todos dicen poseer el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vos sabés que vos lo tenés y otros no? Porque vos Sencillo, estás la correcto. dice, no digo yo, la palabra dice. Los otros también dicen, la palabra dice. Pero la palabra de quién, del hombre o de Dios.
la misma Biblia. Todos van a usar exactamente la misma Biblia. Hasta los mormones dicen que tienen el Hasta Espíritu Santo y hasta son... los mormones, justamente. Entonces, Pero hay una diferencia, por su fruto se le conoce al ser humano, si es un hijo de Dios. ¿cómo? No entendí ahí, Sergio. por sus frutos se los conoce. Ok, entonces ahí vamos mal. Ahí vamos mal. Mejor Si la no. palabra mismo dice que por su fruto se le va a conocer al hijo de Dios. Si nosotros Mejor somos no. hijos de Dios en Cristo, Mejor no, porque ahí perdimos. Ahí sí perdimos. Eh, ah, si nos ponemos a comparar por los frutos de amor, de compasión, los evangélicos latinoamericanos vamos, pero mal, 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 mal. Es no decir es con que nuestra fuerza, es por el no, poder no, del no Espíritu importa, Santo. no importa la poética. El problema, Sergio, con este tipo de afirmaciones es que terminamos en la posverdad. ¿Eh? Yo estoy correcto porque creo que estoy correcto. Entonces, esa es una forma bastante débil de argumentar. ¿Sí? Profe, a qué específicamente se refería Jesús cuando dijo por sus frutos los conoceréis? Porque Ahora, un ateo puede dar, no sé, puede tener una conducta piadosa, una conducta... no se refiere a conductas. ¿Ves? Ahí está. correcto, y eso es lo que nosotros siempre pensamos, o sea, ¿cuáles son los frutos? El, En cambio, yo entiendo que los frutos son internos, interiores, pero eso nadie los va a ver. Entonces, ¿por qué me dice Jesús que por sus frutos yo los voy a conocer si es una cuestión interna del fuero interno? ahí Tu estilo de puedo. vida, David, No tiene nada que ver con moral. No vamos a entrar en eso. testimonio, No es tiene nada, ni testimonio. testimonio, ni nada de lo que viene en los libretitos de... La figura que usa es una figura aramea muy típica. ¿Sí? Eh, árbol bueno es árbol maduro. Árbol malo es árbol inmaduro. O sea, fruto bueno es el fruto maduro, el que se puede comer. Fruto malo es un fruto verde, ya te comiste un mango verde, asqueroso. Entonces, a eso se refiere Jesús, a estar en el tiempo y en el lugar correcto. Es una figura aramea súper conocida perdón, por cualquiera que domina las escrituras en hebreo o en arameo. O sea, el madurez e inmadurez, eso es bueno o malo, no tiene nada que ver con moral, sino con tiempo, lugar y, digamos, estar en el tiempo y lugar correcto. ¿Cómo conocer por sus frutos? ¿No? Entonces, actuar en la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? No tiene nada que ver con programas de yo apoyo tal agenda, no, eso son cosas que inventamos nosotros en los últimos 2 siglos. No tiene nada que ver. Y cuando decimos yo no sigo hombres, ¿eh? Y tenemos bibliotecas así enteras y todo nuestro pensamiento es moldeado así, claro que seguimos hombres. Aquel que dice que no sigue hombres vive en alguna estratosfera extraña y lo peor, no es consciente de ello. ¿Sí? Todos nosotros nacemos en un contexto histórico bajo cierto molde sociopolítico. Vivimos experiencias que nos llevan a tomar tal o cual elección. Y eso moldea nuestra vida. Y en eso no hay nada de malo. ¿Sí? Todo lo contrario, es muy bueno cuando somos conscientes de ello. Pero cuando pensamos que eso está escindido de la realidad y que nosotros gozamos de un fruto que otros no tienen acceso, eh, caemos en el autoengaño, ¿no? Y necesitamos la táctica del miedo y del desprecio al otro para justificar nuestra propia debilidad. Entonces, simplemente hay que dejar que el mundo fluya. Yo estoy Finalmente, convencido. ¿cuáles son los frutos, profe? ¿Qué son los frutos? El reconocer la propia vida en la vida.
O sea, cuando yo puedo aplicar, ¿sí?, esta propuesta de Jesús del reino aquí y ahora, ¿no?, en la vida cotidiana. O sea, ¿cuál es la dinámica del reino? ¿Sí? La dinámica del perdón, de la reconciliación, de la promesa irrestricta de Dios. Entonces, si soy maduro, puedo vivir así. Si no soy maduro, no puedo vivir así. ¿Sí? Así de sencillo. No Sí, sean como los otros. pero una persona con una férrea voluntad, una voluntad firme, puede mostrar esas buenas prácticas y decir que, bueno, tiene frutos, cuando en realidad quizás no sean ¿No? frutos. Vos querés poner de vuelta con obras y no son obras Pero determinadas. O entonces, sea, se pero entonces no hay, manifiestan. pero entonces no hay forma, profe, de identificar quién tiene frutos y quién no. O sea, porque Jesús nos llamó a hacer este juicio de valor. Este produce fruto y se tiene que identificar porque A mí de me lo llamó a contrario, hacer un juicio de valor. sí, a todos. El Sermón del Monte, en el Sermón del Monte se nos llama a evaluar la conducta del mundo y asegurarnos de que nosotros no estamos siguiendo la misma conducta. Es un juicio de valor entre lo que es cierto y lo que es mentira, lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, no es lo que dice Mateo 7, pero, en fin, Pero es un juicio de valor, profe, ¿o no? O sea, no. distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces yo observo si alguien se está conformando precisamente a esos principios que mencionaste del Sermón del Monte, y si no se conforma, bueno, digo, este no produce frutos. Ese todavía no está maduro, todavía no percibió el reino. No es malo, ¿sí? No es malo en el sentido moral. Jesús no es un maestro de moral. Jesús es el salvador de la humanidad. Por eso, una y otra vez hay que volver a la distinción entre ley y evangelio, porque si son hechos morales, cualquier persona, como bien lo dijiste, con férrea voluntad, haciendo tal cosa que yo considero correcta o incorrecta, ¿no?, pasa por bueno. En cambio, Sí. lo que Jesús dice, no, es vos vivís el reino o no vivís el reino. ¿Sos maduro o inmaduro? Y entonces, Y cómo voy a conocer quiénes son los que producen frutos? No, no hay forma. ¿Cómo no? O sea, No, vos estás diciendo, estoy haciendo un juicio de valor. Este es bueno, este es malo. así Y es. Jesús no dice eso. Jesús está diciendo, este manifiesta el reino, este no manifiesta el reino. No es ni bueno ni malo. Sencillamente, o maduró para manifestar el reino, o aún no maduró. Y en algún momento madurará. Pero hay gente mala, profe, y Claro que lo hay. ¿Para quién? que va a morir en esa condición. Y Pero para el ¿qué mundo, es lo que nosotros llamamos bueno y malo? ¿Ves? Los gente seres que humanos comete injusticia. llamamos bueno a lo que es bueno para nosotros, a lo que nos conviene a nosotros. Y llamamos malo a lo que me daña a mí o me contraría a mí. Le Bueno, podemos poner el maquillaje que queramos. voy a llevar a un extremo que quizás suena ridículo, profe. Lo que hizo Hitler en la Alemania nazi, Ya. el exterminio de millones de judíos. Aquí en China eso es algo malo. totalmente. Lo que hicieron los yanquis, tiraron una bomba atómica y mataron cuántos También, miles de también. japoneses. Pero ese nunca se menciona. ¿Por qué? Y por una cuestión de conveniencia, pero también es malo. Y aún así, Sigue a- siendo malo. aún así, no es de eso lo que está hablando el Sermón de la Montaña. Sí, pero yo no podría hablar de Hitler, por ejemplo, que es un tipo inmaduro. Y yo entiendo que inmadurez es alguien que ya está en el reino, pero que no puede producir frutos porque, como mencionaste, está Y de eso inmaduro. está hablando Jesús. De alguien Hitler que ya no, está en el Hitler reino. pudo haber estado en el reino. No, pero otra vez estás mezclando cosas, vos mismo te estás mezclando tu discurso.
¿Pero por qué? Jesús está hablando de sus discípulos, a sus discípulos, para Ok. sus discípulos, para evaluar entre sus discípulos. Los de ¿Qué- afuera, que se ¿Cómo arreglen. cómo yo sé quién es discípulo, profe? Me dice el Señor allí que por sus frutos los voy a conocer. ¿Cuáles? Manifestar. Por eso, no se trata de ser bueno o malo, se trata de Efesios, manifestar o no Efesios manifestar. 5, Efesios 5 habla de los frutos, profe. Y vamos a empezar a mezclar otra vez. ¿Sí? Jesús es, bueno, nos estamos yendo de la materia. Jesús es nuestro parámetro. ¿Sí? Volvemos. Jesús está hablando de sus discípulos, para sus discípulos, sobre sus discípulos. Ya todos están en el reino. Sus discípulos. ¿Ah? Y esos son los que producen o no producen fruto. Si vos pedís frutos a los que no son discípulos, vos ya estás mezclando. ¿En qué momento ¿Y quién Hitler te se considera declaró? discípulo en este Anoten. tiempo? Lo que le siguen a Cristo, ¿verdad? Lo que le pertenece a Él Ujú. en ese reino. Ya. Y ¿Cómo los identifico? porque confiesan a Cristo. Si no confiesan a Cristo, no son discípulos, están No, fuera del reino, totalmente. mueren y ¿dónde van? Al infierno, No profe. tengo idea. Bueno, pues el infierno, como lo Al pintaron los purgatorio, católicos medievales y que les encantan a los purgatorio. calvinistas, ese no es de la Biblia. Entonces, probablemente vayan a la Gehenna. Pero ¿quiénes van a la Gehenna según Jesús? Los estafadores, los opresores, los que desprecian al pobre, Los digamos, idólatras, los los evangélicos. hechiceros, los Homi- borrachos, los homicidas, los adúlteros. adúlteros, los mentirosos. Uy, Hay varios puntos. Ahí sí nos fuimos todos. Ah, ¿sí? Pero la de, Gehenna, de ahí, Gehenna es de un, ahí es hasta un, allá. Gehenna era el basurero de Jerusalén. O sea, son basura. Eso está diciendo Jesús. El infierno ahí como eso, que yo fui al infierno, estuve 4 días en el infierno. ¿Está bien? O sea, estaba mirando la van premier de donde van a Lázaro y terminar. el rico es el ejemplo, profe, que dio Ah, Jesús. Lázaro y el rico, profe, te iba a preguntar. Algunos dicen que fue un evento que ocurrió porque no reviste las características de una parábola. Yo no sé, porque... No, es un y cuento otros chino. dicen que sí, que pudo haber sido una parábola. ¿Cuál es la interpretación correcta, profe? Es una figura literaria, es una parábola. El propio Jesús lo termina diciendo. O sea, el propósito de Jesús es demostrar que ya tenían las escrituras, que digamos, nuestra esperanza está en vivir la voluntad de Dios aquí y ahora. Después de la muerte no hay... ¿Por qué siempre él habla del crujir y de crujir de dientes y no recuerdo la otra palabra? El lloro, el El lloro y llanto. el llanto y el crujir de dientes. Es, es una figura de terror. O sea, Claro, y entonces que él quería también ejercer una suerte ¿vos de sabés cuál dominio es? por medio del temor. No. Y entonces, ¿por Mira, qué? O sea, es el mismo evangelio que predicamos nosotros no, y es para no, y porque hoy en definitivamente día no. Jonathan Edward predicó, profe, de la ira de Dios y del infierno, pero es El, una suerte de ¿Cuál era la esperanza de los judíos? ¿Sí? Ser de buena memoria. Para los judíos nunca existió, no existe, no existirá vida después de la muerte. ¿Sí? Su esperanza, su esperanza era la restauración de todas las cosas, el tikkun olam, ¿no? Volvemos ahora a los profetas. Entonces, ¿cuál es para el judío, judío, no estos, los barbudos de todo eso, que son una religión nueva también? ¿Sí? El judaísmo bíblico, que hoy en día probablemente solo los caraítas mantienen, eh, ellos hablan de la buena memoria, o sea, la supervivencia. Ellos creen en un alma colectiva. ¿Sí? El alma individual es una creencia de Platón.
pero ellos creen en un alma colectiva. Entonces, ¿vos cómo sobrevivís? Siendo de buena memoria. Aún hoy en los sepulcros judíos se escribe, de buena memoria. Entonces, vivís en que el pueblo sobreviva. Esa es la esperanza de vida eterna. Que el pueblo sobreviva. Vos seguís viviendo si tus descendientes son de buena memoria. Y ser de mala memoria, ser tachado de que no merece ser mencionado de nuevo, el Jerem, el expulsado, era lo peor que se le podía hacer a esta sociedad. Entonces, ese es el terror absoluto, el ser olvidado. Y a esto, leer a Jesús, o sea, lo que se atribuye a Jesús, o leer los profetas, con la filosofía de Platón, o sea, el Espíritu Santo inspiró a Platón entonces. Bueno, esto decían los jesuitas, ¿no? Pero leer con la vista de Platón, ¿okay? También Pero estos judíos de ahora, profe, creen, o sea, esperan un paraíso también, el un lugar. 5%. Hay una página de judaísmo abierto, o sea, un canal de YouTube Sí, que son suelo Hasidim, escuchar. o sea, Sí. 5% de los judíos. El Ah, 95% de los judíos no creen eso. o sea, se mueren y terminó la historia. Sí. Pero ellos hablaban de una forma débil de vida, ¿o no? En el Seol, No, ¿no? no. O sea, O mueren sea, y terminan. el, no te voy a hacer todo un relato de teología, pero para ellos el alma es colectiva. O sea, vive Israel. Si vive Israel, ellos viven. Profe, y lo de Juan 14:3, donde habla Jesús que Él se va a preparar un lugar para que donde yo esté, estén vosotros. Ahí es bien explícito de un cielo que hay para lo suyo. Dale. ¿Vos creés en Y eso? después, ¿vamos a refutar esa palabra? ¿Vos creés en eso? Totalmente. Amén, qué Esa es mi esperanza. bueno. Esa es mi esperanza. O si no, Amén, ¿qué es mi esperanza? qué ¿Qué es mi bueno. esperanza? Voy a ser un Pero qué caballo, bueno. nazo, como, trabajo como burro, después me muero y termina ahí. Y Esa es también, mi qué vida. bueno. Tu micrófono, Sergio. No tiene sentido. Es incongruente. No tiene Somos como un sentido animal. lo que acabas de decir. Nos comparamos con un animal. Si el Yo animal igual que el no. ser humano. El No, no, Eclesiastés dice que eso, no tenemos propósito. bueno, tu propósito es después de la muerte. En fin, Totalmente. eso explica mucho. Entonces, Sí, cierto, Eclesiastés nos compara con animales también. Así Dice que como muere el Hijo del Hombre, muere también el animal. Así como muere un perro, morimos nosotros también. O sea, volvemos a las escrituras. Las escrituras no son un continuo. Querer armonizar las escrituras siempre nos lleva a decir tonterías. Cada escritura fue redactada para un propósito determinado, en un evento determinado, para situaciones vitales determinadas. ¿Sí? Y eso no le quita nada a su inspiración y a su verdad. ¿Sí? o sea, si a mí me hace sentir bien la creencia de que hay un paraíso y hay un infierno, bien por mí. Sí. Pero está mal que yo le quiera imponer esa creencia a otros. A alguien que no cree. Vos podés Pero, compartir, por pero si eso. yo digo que eso es, o sea, yo creo que eso es el evangelio. ¿Sí? No, el que- Evangelio es lo que Jesús hizo. sí, pero él habló ¿Sí? también de una vida después de la muerte, Y profe. también habló de no vida Totalmente. después de la muerte. En fin, a lo, Habló de vida, de no vida después de la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice. ¿y está muerto o no está muerto? En fin, ¿eh? Si nosotros leemos en Marcos, ni siquiera resurrección hay. O sea, Marcos termina en Marcos 16:8. O sea, el otro ya está súper comprobado que fue puesto 4 siglos después. Entonces, eh, ahí ni siquiera resurrección hay. Pero Jesús, Profe, y para hablar así
¿Y qué es lo que es tu esperanza entonces? ¿Qué vos propones como Yo creo a en la tu vida familia? eterna, Sergio. Vos querés una ¿Qué? respuesta para tener a alguien. Alguien lo dijo para que yo lo diga. Y al final crees en hombre. Vos creés en tocar el arpa en el cielo. Qué bien. Vos no Mm, crees en eso. Qué bien. Yo no te voy a dar una respuesta. No, a lo que yo quiero llegar nomás, si vos te vas y vas a predicar a un grupo, ¿qué es lo que vas a predicar No te entonces? Son preocupes. todos, Yo hace años que no predico. no, pero te Gracias pregunto, a ¿qué, Dios. qué esperanza le vas a darle a una persona Ninguna. miserable? Yo, Y ninguna. la esperanza es Cristo, y en Cristo encontramos la salvación, la redención, la regeneración, el perdón, la 10 puntos. misericordia. Amén. Qué bueno. ¿Sí? Yo no les voy a predicar nada. Yo no les puedo dar nada. ¿Sí? Sencillamente puedo mostrarles a Jesús. Pero yo no les puedo dar nada. ¿Qué esperanza les voy a dar yo? Ninguna. Si me Para siguen a eso mí, ¿dónde también van la a discusión. terminar? La Profe, palabra no es pero, manual. pero Jesús murió y resucitó. En eso estamos de acuerdo. Yo Él creo en resucitó. eso. ¿Crees en la Yo resurrección creo en la con un cuerpo resurrección. glorificado, incorruptible? Mm, En incorruptibilidad. Eso Un sí. cuerpo que podía traspasar las paredes, un cuerpo que podía teletransportarse, un cuerpo, Teletransportar. Bueno, eh, pero era un cuerpo glorificado. ya. Coincidimos con eso. Sí, Incorruptible ya porque yo, miren, e- dejen de preocuparse ese, por mí. Yo te voy a decir qué es lo que creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, una sola iglesia cristiana que es la comunión de los santos, creo en el Espíritu Santo, creo en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Eso creo, eso es una confesión de fe. sí, pero eso se extrajo de la Biblia y en virtud de una inspiración, o sea, ¿fue Mm, iluminado por el Espíritu Santo o no? no, Ave María Purísima, sin pecado ninguna concebida. explicación, ninguna explicación. O sea, lo que yo extraigo de las escrituras no es inspirado, es lo que yo creo que dicen las escrituras. Es lo que yo confieso que dicen las escrituras. Pero si alguien cree diferente de mí, yo no puedo decir que no cree, Con base en la misma escritura, con base siempre en que la sea misma con base. escritura. Eso sí. Pero de nuevo es un prejuicio mío. ¿A qué voy? Este es un gran problema que tenemos los cristianos desde el siglo IV. ¿Sí? La necesidad de univocidad. Por eso varias veces les dije, los judíos jamás rechazaron el nazareísmo, jamás rechazaron lo que nosotros llamamos cristianismo. Fue el cristianismo el que rechazó el judaísmo. ¿Por qué? Porque cuando el cristianismo nació, había por lo menos 100 sectas dentro de los judíos. Y todos se reconocen judíos. Se siguen reconociendo, creen cualquier cosa. Ninguno cree lo mismo. Ellos no tienen problema con eso. Nosotros tenemos problemas con eso. Y no por el cristianismo. El cristianismo hasta el siglo IV tampoco tenía problema con la multiformidad. Pero ellos se consideran hermanos. O Sí, sea, entre los sí, judíos, 100 sectas, los 100 somos los hermanos. 100 se consideran judíos. Y los cristianos hasta el siglo IV también, hasta que Constantino dijo tiene que haber una sola iglesia porque es la forma de dominar al pueblo. Sí. Y cuando empezaron el millón de sectas que surgieron de la Reforma, fue la misma cosa. Todos querían tener la verdad de la milanesa, no por la verdad en sí, sino para gozar de los beneficios de Mamón. O sea, yo puedo Esa, vender, la salvación que yo vendo es la única que hay que comprar. Y esa- eso es eso yo, triste. eso yo envidio de los católicos, profe. Eso es Porque, triste. porque ellos tienen una, o sea, tienen una forma de pensar y todos están de acuerdo. Nosotros tenemos No, sí, los no, católicos, la inteligencia de los católicos fue no dejar que su multiformidad se escape, porque uno no puede decir que alguien del Opus Dei cree lo mismo que un franciscano, ni en la sí, China, también, ni en la también. China. El hecho, pero ellos se consideran dentro de una misma iglesia. ¿Ah? Entonces, políticamente eso hay que reconocérselo. Pero ahora, sinceramente, espiritualmente,
esa ansia de tener una verdad quitada de nuestra cabecita, que todo el mundo tenga que creer igual, porque eso es el Espíritu Santo, porque lo creo yo, es una soberbia que ni Satanás debe haber tenido. Es de una soberbia abismal y algo que no es propio ni de las escrituras, ni del judaísmo, ni del cristianismo primitivo, sino una pura y simple herencia del Imperio Romano que nosotros guardamos. Porque Y- y- todito rechazamos de la Iglesia Católica Romana, menos el papismo. Tenemos una sed insaciable de tener papas. pero entonces, ¿qué predicamos, profe? Porque Vamos a explicar eso también. Satanás es el mejor amigo del hombre. lo que enseñamos es la relectura. O sea, eso es lo que yo me paro en un púlpito y bueno, a mí me habló de esta forma la escritura y es lo que yo estoy transmitiendo. No me habló de esta forma. Debemos, por eso te decía la Bueno, de la John MacArthur habló de infalibilidad. esta forma, Sí, entonces yo te transmito. ¿Es ahí así o no? está, y es así. ¿Y sabes cuál es el problema Martín de eso? Lutero me dijo que diga de esta forma. Exactamente. Martín Lutero, o leo uno de los comentarios de Martín Lutero ¿Mm? y lo transmito. Y eso es del Espíritu Santo. Y sí, pero es mucho mejor que algo que a mí se me ocurrió porque yo interpreté de esa forma y traigo ¿Ves? una supuesta revelación mía para el pueblo. Entonces, Una ¿qué lectura no es predicamos, profe? una lectura no es una revelación. Una lectura es una actualización. No es lo mismo que una revelación. Si vos decís, a mí se me ocurrió, es una cosa. Dios me habló a mi corazón, es otra cosa. Pero la escritura dice, está buenísimo. ¿Cuál es el Sí, problema? pero en ese caso los intérpretes también, o sea, los comentaristas, tienen su lectura propia Claro. de un pasaje y no siempre Y, coincide. De hecho, no coincide y no ninguno. coinciden. ¿Y cuál es el problema? El problema es que predicamos entonces, profe. Predica lo O que sea, sea necesario porque, para tu congregación. Predica lo porque que sea yo mañana necesario. mañana voy a abrir mi Biblia y Ujú, bueno, yo no voy a recurrir más a comentarios, voy a ver cómo yo lo interpreto, ¿verdad? ujú. Y yo no confío tanto, yo prefiero esperar, o sea, confío más en aquellos intelectuales que se tomaron el tiempo y realmente tuvieron ese don especial de parte de Dios, un intelecto, una preparación mayor y confiar en ellos que me diga cómo realmente, cómo se ¿Y, podría entender ciertos y pasajes. quién te dice que está correcto? Bueno, ¿y quién me dice que está correcto lo que puede salir de mí también? Es exactamente la misma cosa. Y entonces, Entonces, ¿qué predicamos, profe? Leemos nomás la palabra, yo soy un abrimos, partidario de eso. o sea, nos reunimos y hacemos una lectura y cada uno que lo interprete a su Y sano juicio. comparten. No, no a su sano juicio. Hay una confesión de fe común. El gran problema de hoy en día, ese sí, es el montón de iglesias inventadas. A alguien se le ocurre abrir un cuchitril ahí. Hace muchos años yo era misionero en la periferia de Brasilia y justo enfrente de casa había una despensa. Y un fin de semana cerró la despensa, pintaron todo de blanco y para el siguiente fin de semana era una iglesia evangélica, mi fuego quema más fuerte. No, no es broma, más o menos así se llamaba. Ahora no recuerdo bien, pero algo de fuego era. Y hablé con el despensero y él dice, bueno, si yo reúno 10 personas, cada uno me da el diezmo y vivo sin trabajar. Viva la Eh, Pepa. y es eso. Entonces, hay de todo, pero al mismo tiempo, ¿quién me dice que no puede haber una interpretación sana inclusive ahí? Quieren creer así. Por eso, el evangelismo cristiano no se trata de conversión en el sentido opresivo de la palabra, sino de conversación y de aceptar que hay una multiforme variedad de seres humanos, que vivimos multiforme variedad de experiencias de vida y que querer amoldar todo eso a un discurso único, uniforme y siempre opresivo para mantener una estructura de poder
no tiene nada que ver con Dios. Entonces vamos a caer en el relativismo, profe. Cada uno va a tener su Genial, verdad. y está bien. ¿Cuál es el Y problema? Los anarquía, judíos creo anarquía. que se reúnen, practican así, Sí, ¿verdad? En su liturgia, o así sea, mismo. ellos discuten cómo entendés vos este pasaje, yo lo entiendo de esta forma, vos, Ujú, así pero, mismo. pe- También Y los así primeros mueren ellos. cristianos. Los primeros eso cristianos eso te iba hablan a preguntar. hablen Los dos o primeros tres o cristianos, cuatro en una congregación y ahí se aprende cuando unos de se, ha- otros. cuando se habla de un Timoteo, por ejemplo, Ujú. que fue probablemente el primer pastor de la iglesia de Éfeso, no sé si. Bueno, se le puso sobre la iglesia de Éfeso. No. Había liderazgo, ¿no? Él fue Pero, enviado para establecer ancianos que no es lo pero había mismo que una ser. estructura jerárquica, profe, incluso dentro de la iglesia primitiva, ¿o no? Sí, estaban los apóstoles, estaban los que fueron Esa es llamados a liderar. esa es Los una, diáconos. es, Efesios 4 habla de los diferentes ministerios que había, que no significa que esos fueran jefes de. No son jefes, pero ejercían liderazgo, igual que dentro de la familia. Yo no soy más que mi esposa, pero por una cuestión de orden, fui llamado a Claro, liderazgo en el hogar, ¿o no? así Sí, mismo. pero eso es una cuestión de dinámica de vida, no es una cuestión de puestos. Como hoy que todos quieren ser apóstoles porque un apóstol recibe doble diezmo. Me Pero, gustan esos, profe. pero había, ¿Ah? pero había un orden. Mm, Imagínate, profe, por una cuestión mira, práctica también, bien mencionaste la palabra práctica, por una mm, cuestión práctica. Imagínate Pablo. reunirle a 100 locos ahí en la congregación y ninguna, que cada ninguna uno tenga congregación, su... ninguna congregación tenía más de 10 personas, 4 o 5 familias era lo típico. Se reunían en casas y allí. Las casas eran grandes. Ok. Pero eh, podemos leer en todas las cartas del Nuevo Testamento, jamás vas a encontrar más de 4 familias mencionadas, 4 o 5 familias. Era lo máximo que había. Esas eran las iglesias. Eran estructuras familiares. Pero más allá de eso, el punto era que seguían la estructura de la sinagoga, se formaban con gente de la sinagoga, con las costumbres de la sinagoga. Imaginar nuestra congregación con el púlpito allá en el frente, con el pastor con micrófono, o sea, puede caber en nuestra imaginación, pero en la realidad de la historia no da ni ahí. Hasta el siglo IV, las iglesias cristianas, las congregaciones cristianas, eran un calco de las sinagogas. Hay iglesias cristianas que se manejan así, a ese estilo o No, con esa... no. Ya no Acá hay en ninguna. Occidente no, y en Oriente se perdieron por completo. Que tampoco está mal, tampoco está mal la fantasía de la iglesia primitiva. Los seres humanos evolucionamos, nuestras instituciones evolucionan. ¿Sí? Profe, te puedo hacer una consulta así Claro, para entre eso estamos. profe, con mucho respeto. ¿Por qué vos le odias mucho a MacArthur por Watch eso? ¿Qué te hizo ellos, profe? A ¿Por mí, qué tanto odio? a mí nada, odio, yo no tengo odio, sencillamente es un gran negocio. ¿Sí? Y una cosa sí, desvían el foco del Evangelio a la ley. Y quien se va a la ley, destituido está de la gracia. Y quien lo sigue, va junto. Pero eso sí, son mega estructuras, mega Y negocios. son negocios, sí. O sea, Yo no creo que John MacArthur haya, y más todavía a su edad, siga sacando 5 libros por año, por ejemplo, ¿verdad? Es evidente que otros escribieron, otros pero él le pone escriben. el sello, Bueno, ¿verdad? tenemos nuestra propia versión en un ñato que se llama Alex San Pedro. Son- es un equipo de más de 100 empleados. Alex San Pedro. Un evangelista español con multiplataforma. ¿Eh? Pero a lo que vamos, el Evangelio, ¿sí? No es una norma de conducta, el Evangelio no es una nueva ley, el Evangelio es el anuncio de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Y eso trae libertad. Todo lo demás es ley.
y la ley solo produce condenación, muerte.